Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 13 de septiembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Naciones Unidas acordó este lunes imponer nuevas y más severas sanciones contra Corea del Norte. China y Rusia, además, y esta fue la novedad y lo que ha hecho que la noticia se convirtiese en tal, se sumaron al voto, sumaron a favor al voto unánime dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, porque si no estaban estas dos, pues las sanciones, como todas las que se han hecho, buena parte de las que se han hecho hasta ahora, no valdrían de demasiado. Son las sanciones más duras jamás impuestas a Pyongyang, al gobierno de Corea del Norte. Hasta la fecha se llevan muchos años imponiendo sanciones, pues bien, estas son las más duras que jamás se les han impuesto. Y aun con todo, Estados Unidos se llevó, en principio, unas más duras todavía que rusos y chinos no estaban de acuerdo con ellos. Bien, desde hoy Corea del Norte no podrá exportar textiles, que es uno de sus principales artículos de exportación, ni podrá importar más de 2 millones de barriles de petróleo al año. Esta es la parte más gorda, hay unas cuantas cosas más, pero estas son las principales. La batería de sanciones va, como ya digo, bastante más lejos y de llevarse a cabo, es decir, de cumplirse, porque una cosa es que estas sanciones se impongan y otra muy distinta es que se cumplan, pues pondrán al régimen norcoreano al límite de la subsistencia. Pero lo cierto es que las sanciones nunca han servido de demasiado en ninguno de los casos, prácticamente en ningún país de las muchas que ha puesto las Naciones Unidas en sus 60 años o 60 y tantos años, casi 70 años de existencia. Así que nos podríamos preguntar, ¿va a ser esta vez suficiente? Pues no es que lo diga yo, es que lo dicen las noticias, al menos la sección de internacional de todos los periódicos, y es que este está siendo el año de Corea del Norte, con lo pequeño que es ese país y lo lejos que está. No sé ni cuántas contracrónicas llevo ya. Podéis echar un vistazo hacia atrás desde que empezó el año, ya son 9 meses y llevo un montón de ellas, tanto contracrónicas, es decir, programas propiamente dichos, como artículos escritos sobre este tema. Y cuidado que me pilla lejos Corea, que de donde estoy a donde está Kim Jong-un hay unos cuantos miles de kilómetros. De hecho, mientras preparaba la contraria he dicho, bueno, pues voy a hacer un poco el tonto y voy a medirlo exactamente en Google Maps, que tiene una reglita, me encanta esa utilidad. ¿Cuánto hay de la puerta de mi casa en Madrid a la estación de ferrocarril de Pyongyang? He puesto la estación de ferrocarril porque realmente no sé dónde vive este hombre. Supongo que tendrá varios palacios, búnkeres y demás. Bueno, pues de la estación de tren de Pyongyang a mi casa hay exactamente 9.802 kilómetros. Pues llevo no sé cuántos programas hablando de algo que sucede a 9.802 kilómetros y la verdad es que me interesa, ¿para qué os lo voy a negar? Y me consta que también os interesa a vosotros porque estas contras de Corea del Norte son muy populares, más de lo que en principio uno cabría sospechar, ¿no? También es cierto que se trata poco y es difícil encontrar información sobre esto. Pero bueno, esto es lo que hay, nos guste o no. A mí particularmente sí me gusta mucho la política internacional y todas estas historias. La historia en general se construye con estos ladrillitos, ¿no? Pues ir trabajando los ladrillitos poquito a poquito siempre está muy bien. Bien, pues vamos a ir con el tema directamente. Si hace unos días hablábamos de las últimas pruebas nucleares de Corea del Norte, pues hice contra al respecto, las últimas que había hecho, ese misil que lanzó por encima de Japón y que impactó en mitad del Océano Pacífico, al sur de la península de Kamchatka, en Rusia, o cuando dijo también hace unos pocos días que disponía Kim Jong-un de la bomba H, de la bomba de hidrógeno, que es una bomba especial, un tipo de bomba nuclear especialmente destructiva y que requiere una tecnología pues más avanzada que la bomba normal y corriente, es decir, la bomba nuclear tal y como la conocemos. Pues de esto hablábamos hace 1 o 2 semanas. Hoy nos toca hablar de las sanciones de la ONU, de la segunda batería de sanciones que le meten en 2 meses. Ya os hablé a finales de agosto de la que le habían metido en aquel momento. Pues ayer los medios llevaban esta segunda batería asegurando que eran las sanciones más duras que jamás ha acordado el Consejo de Seguridad. Bien, pues lo han puesto, pero no es cierto. Es decir, no son las más duras que en toda la historia del Consejo de Seguridad de la ONU ha acordado. Son duras, sin duda, pero no las que más.
En principio les ponen un tope de 2 millones de barriles de petróleo al año que pueden importar. Corea del Norte, recordemos, no produce petróleo, no lo extrae, lo tiene que importar como prácticamente la mayor parte de países del mundo. Y estos 2 millones no son de barriles de petróleo en crudo, sino ya sea de petróleo en crudo o de derivados del petróleo. Entonces, lo más que pueden importar es eso. Ponen también un límite a la importación de gas natural y sobre todo los textiles, que es una, digamos, saneada fuente de divisas para el régimen de Kim Jong-un. Esto es lo principal, lo mollar, digamos, lo importante de las sanciones a Corea del Norte. Son, indiscutiblemente, son un palo, pero las que le metieron a Irán hace unos años eran peores. Por eso digo que hay que tomar a veces lo que nos viene, las noticias un poco con pinzas y someterlo siempre a juicio crítico, solo faltaba. Yo cuando lo leí ayer en varios sitios, además, tanto hispanos como extranjeros, bueno, básicamente norteamericanos, ya no son las peores, las más the strongest ever, tal, no es lo más duro que jamás ha hecho el Consejo de Seguridad. Y dije, no, a mí no me suena esto. De hecho, he ido a mirar exactamente qué se prohibió a Irán, con qué se sancionó a Irán, y a Irán se le prohibió exportar petróleo. Vamos, no es que se le prohibiese, pues no pueden prohibirle exportar petróleo, pero sí se prohibió la compra de petróleo iraní. Recuerdo esto fue en 2012, que España tuvo problemas no problemas de abastecimiento, pero sí las petroleras españolas tuvieron que hacerlo con tiempo para que se buscasen otros proveedores, porque España en aquel entonces importaba muchísimo petróleo iraní. También congelaron los fondos de la propia Corea en un montón de sitios, más una cosa más importante que se hizo entonces de la propia Corea, perdón, del propio Irán, y es que se congeló todos los activos de la flota mercante en el extranjero. Y una flota mercante de un país tiene un montón de activos. Es a fin de cuentas la mejor embajadora de un país son sus barcos. Cuando uno está por el mundo y ve un barco un barco de tu país, hay pocos porque ahora están casi todos abanderados, pero ciertos países siguen teniendo flotas mercantes considerables de cierto tamaño. Invitaron también a todos los países a inspeccionar cualquier buque iraní que recalase en sus puertos, impidieron la implantación de bancos iraníes en el extranjero y sobre todo tener que otros bancos tuviesen relación con ellos. Esto quizá es lo que les hizo al final, les obligó a sentarse a negociar. Se pusieron a negociar los iraníes, no les quedó, digamos, más remedio y salieron pues esos acuerdos que se hicieron antes de que Obama saliese de la presidencia. Pero Irán es una cosa y Corea del Norte otra, a ver si me entendéis. Es decir, Irán, sin ser una democracia, que no lo es, pues no es un país tan asquerosamente despótico como Corea del Norte. Creo que hasta ahí llegamos. Por eso las sanciones que Estados Unidos se llevó al Consejo de Seguridad hace 2 días eran mucho más duras. Las sanciones contra Corea, quiero decir. Trump quería un embargo total, un embargo petrolero completo. Es decir, que Kim Jong-un no pudiese importar un solo barril de petróleo o de derivados del petróleo. Quería también que el propio dictador norcoreano y que todo su gobierno fuesen declarados personas non gratas, que no pudiesen salir del país, en una palabra, que se quedasen ya ahí para siempre sin que pudiesen siquiera viajar a China o a cualquier otro sitio. La cuestión es que por ahí no pasaron, ni Pekín ni Moscú, dijeron que era demasiado, que eso pondría en riesgo a la población civil. Evidentemente un embargo petrolero pues deja a cualquier país a oscuras y no veo yo a Corea del Norte metido en grandes programas de diversificación energética entre vosotros y yo. No les veo eso, que hayan puesto demasiados centrales solares o eólicas. El dinero no se lo han gastado precisamente, no se lo han gastado en otras cosas. Y al final, como tanto Rusia como China estaban cerradas a eso, pues la diplomacia estadounidense tuvo que rebajar sus pretensiones, no le quedó más remedio. Fue algo así como dijo, bueno, ya que no puedo llevarme el libro entero, pues me llevo medio libro. Y es con lo que salió, con medio libro. Bien, la parte más importante de las sanciones que han terminado imponiendo, ese medio libro que se terminó llevando Trump de esta reunión, o el gobierno de Trump, fue la de los topes en importación de petróleo. Ya os he dicho que eran 2 millones de barriles máximo. De aquí a fin de año, 500.000, y a partir del 1 de enero de 2018, es decir, dentro de menos de 4 meses, pues ya en todo 2018 Corea del Norte puede importar un máximo de 2 millones de barriles.
Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuánto? La pregunta del millón o la pregunta de los 2 millones. ¿Cuántos son 2 millones de barriles? ¿Eso es mucho o es poco? Porque claro, ni vosotros ni yo compramos el petróleo por barriles. De hecho, ni siquiera compramos petróleo. Compramos a lo sumo gasolina, sin plomo o gasoil, pero no compramos petróleo y lo compramos por litros. Bueno, los que estéis en América lo compraréis por galones, pero que no sabemos distinguir. A nosotros nos dicen 2 millones y como si nos dicen 200 o como si nos dicen 200.000. Claro que no somos expertos en esas cosas. Y lo mismo es una minucia o es una barbaridad que realmente paraliza la economía norcoreana. Así que lo estaban dando en todos los medios. 2 millones de barriles, esto es tremendo. Claro, hacía falta ponerlo en perspectiva, pero aquí en la contracrónica para eso estoy yo, para ponerlo en contexto y hacer bueno el lema de la contracrónica que dice textualmente que es el programa que empieza donde los otros acaban. Pues bien, 2 millones de barriles es lo que consume España en 36 horas, para que nos hagamos una idea, un día y medio aproximadamente. Claro que España tiene más habitantes y es mucho más rico. Hasta ahí podemos llegar. Consumimos por cabeza muchísimo más petróleo o derivados del petróleo del que pueda consumir un norcoreano, muchísimo más. El mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, se bebe aproximadamente 2 millones de barriles cada hora y media. Para que os hagáis una idea. Consume Estados Unidos unos 20 millones de barriles al día. Y la Unión Europea, que es el segundo mayor consumidor, 15 millones de barriles. Bueno, una sanción así a España o a Estados Unidos, pues los matarían en el acto. Más concretamente a España. A Estados Unidos no tanto porque produce, es decir, no necesita importar todo ese petróleo. De hecho, ya necesita importar poquito porque se ha convertido en un país exportador, pero España no. España es importadora al 99%, más del 99%, porque el país creo que tiene solo un pozo de petróleo que está en el delta del Ebro y produce muy poquito. Una plataforma que tiene ahí Repsol y poco más. Entonces, en este caso, si esa sanción se la impusiesen al Reino de España, pues sería realmente duro. Es decir, a las 36 horas el país se pararía. Bueno, tal vez algunos días más, que duraría porque siempre hay algo de reserva, digo yo, que lo mismo no hay, no lo sé, sí, supongo que tendrán las reservas estratégicas que llaman, pero se detendría de cualquier manera, es decir, en una cuestión de días el país no podría ni encender la luz ni se podría mover, es decir, no habría manera de sortear algo así. Claro, y Corea del Norte, diréis, nos has explicado muy bien el caso español, incluso el norteamericano, pero ¿Corea del Norte cuánto consume? Pues bien, Corea del Norte consume unos 15.000 barriles al día. Es como la cosa cambia. Es decir, del 1.200.000 o 1.300.000 que consume España, pues ellos solo consumen 15.000 barriles al día, o lo que es lo mismo. Al año serían 5,5 millones de barriles. La cosa ha cambiado radicalmente, para que veáis lo importante que es el contexto. De hecho, en las noticias el contexto lo es todo. Bien, Kim Jong-un lo va a notar. Pasar de consumir 5,5 millones de barriles a poder solo comprar 2 millones en el extranjero, pues lo notas. Tendrá que ajustar el consumo, tendrá que ajustarlo no un tercio, algo más de un tercio. Tendrá que apañarse con aproximadamente 5.500 barriles al día. Hoy en día tiene unos 15.000. Probablemente con algo más. No nos engañemos, porque las sanciones jamás se cumplen a rajatabla, incluso cuando hay voluntad de cumplirlas. Hay una cosa que se llama contrabando, que creo que todos sabemos perfectamente lo que es, y que en estas situaciones aparece y prospera, es decir, frente a la ley aparece y prospera mejor que en ningún otro sitio. El contrabando, el tráfico ilegal, vamos, en una palabra. Si las sanciones o las prohibiciones de comercio se cumpliesen siempre, pues no habría cocaína en las calles de Chicago o en las calles de Barcelona o de Frankfurt, pero la hay, de hecho está disponible casi para cualquiera y a un precio no excesivamente alto, lo que viene a demostrar que las sanciones no funcionan casi para nada, sobre todo cuando hay deseo, por un lado, de comprar algo. Otra cosa es que suba el precio, claro, que tengas que comprarlo a un precio especial. Es decir, que a Kim Jong-un le cueste más el barril de petróleo, pero que el barril de petróleo termine entrando. Eso por no hablar de la cantidad de flecos sueltos, quiero decir, que suelen dejar las resoluciones de la ONU.
y que dan pie a infinidad, a miles de interpretaciones por parte de los abogados especializados en este tipo de derecho. Es decir, que es prácticamente seguro que las sanciones no sirvan absolutamente de nada o que sirvan de muy poco. Es más, a Corea del Norte se la viene sancionando desde hace años, desde hace muchísimos años. Desde mucho antes de que Kim Jong-un se ciñese la corona de emperador de Corea del Norte. En 2006, es decir, hace 11 años, se prohibió la exportación a Corea de suministros militares. Esa fue de la primera gran batería de sanciones que les metieron. Kim Jong-il, el padre del actual, se fumó un puro con esta resolución de la ONU en concreto, y siguió a lo suyo. Pues bien, hoy después, ha pasado desde entonces, desde el año 2006, después de 8 rondas de sanciones sucesivas en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues está prohibido exportar a Corea del Norte, cualquier tipo de armamento, da igual. Vamos, ni una pistola de balines, nada. Está prohibido exportar cobre, níquel, plata, oro, zinc, vanadio, titanio y hasta tierras raras. Cualquier cosa que pueda servir para hacer un arma o algo que se le parezca está prohibido hacerlo. Pero, en fin, ahí lo tenemos, ensayando una y otra vez con bombas nucleares o con misiles balísticos. Nos podríamos preguntar con qué demonios fabrican los misiles y mantienen la producción militar en marcha. Bueno, si no se les puede exportar nada, pues evidentemente con productos importados, muchos de ellos objeto de sanciones. Pero estos metales que os acabo de leer son necesarios para fabricar ese tipo de armas. Y aquí diréis de dónde sacan el dinero. Claro, porque el contrabandista está encantado de venderte algo que está prohibido por la legislación internacional. De hecho, es su trabajo. Pero claro, te le pagas, le pide dinero a cambio. Además pide más dinero que en el mercado normal porque se la está jugando. Pues lo pagaban con las divisas obtenidas de la venta de carbón y de textil, que son los dos principales productos de exportación de Corea del Norte, básicamente a los chinos. No busquéis textil norcoreano en Europa porque no lo vais a encontrar, pero en China sí que se ve. Este último se elaboraba, y se sigue elaborando, obviamente, en maquilas, en esas zonas especiales de las que he hablado aquí alguna vez en el programa, donde hay empresas conjuntas con China y con Rusia. ¿Se van a cerrar esas zonas especiales? En principio no. Es más, yo no creo que las vayan a cerrar. Es que aunque lo dijesen tampoco me lo terminaría de creer. Seguirán produciendo, aunque evidentemente ahora con más disimulo de cómo venían haciéndolo. Simplemente, seamos realistas ante todo. En Pyongyang, entre tanto, Kim Jong-un simplemente tendrá que apretarse un poco más el cinturón. Nada más. Ojo, él no, obviamente. Él podrá seguir tan grueso y fanegas como, bueno, pues como está desde que le conocemos, desde que sucedió a su padre. Él no se va a apretar el cinturón ni en lo personal ni en lo político. Él puede hacer algo, Kim Jong-un puede hacer algo que los iraníes no podían. Y esto enlaza con lo que os comentaba de que Irán es una dictadura, pero no tan espantosa ni remotamente como lo es Corea del Norte. Es decir, Kim Jong-un puede matar de hambre a su propio pueblo, porque es que ya lo han hecho. No es algo que sea, no, es que esto es una interpretación tuya, es que Corea del Norte ya ha matado de hambre a su propio pueblo durante los años 90, cuando cayó la Unión Soviética y se quedó al pairo. Aquello fue tremendo, pero cuando digo de hambre es que es de hambre. Hambrunas, las hambrunas norcoreanas de los 90, tenéis información al respecto en internet. Lo que hay es poco aparato fotográfico porque allí, por no haber, no había ni cámaras de fotos con las que retratar todo aquel horror. Pero vamos, información tenéis y hasta algún libro que otro se ha escrito sobre aquellas hambrunas norcoreanas de hace solo 20 años. Más que nada porque en Corea del Norte es impensable una protesta. Una manifestación es implanteable. No, es que van a salir los norcoreanos que están famélicos y van a salir a manifestarse allí delante del monumento a la ideología juche ese que tienen en Pyongyang. O cosas mucho más elementales y más subterráneas, como un simple samizdat, estos textos clandestinos que circulaban en la Unión Soviética de mano en mano. Una historia fascinante esta. Tipo redactaba una especie de agencia de noticias descentralizada y por supuesto prohibida
en el que se redactaban todo tipo de textos, ya fueran periodísticos o más de fondo, filosóficos, políticos, y se distribuían de una manera, entre familiares, amigos, contactos, vecinos, y se iban pasando. Estaban terminantemente prohibidos. Estos samizdat se veían en la Unión Soviética, pero no solo, también estaban en Polonia y en otros países del antiguo bloque del Este. Es decir, algo de eso no se va a ver. Es imposible que se vea en Corea del Norte. Es la cárcel perfecta. Es el mayor campo de concentración del mundo. Y los campos de concentración solo se pueden liberar de dos maneras. Una es cortando completamente los suministros y rindiéndolos por hambre, con el coste en vidas humanas que eso tiene. Y la otra es haciéndolo personalmente. Es decir, yendo allí a echar el cierre. Que eso también, como tenemos más o menos claro, también tendría coste en vidas humanas. Es decir, que la solución no es sencilla. Las sanciones quizás sea lo más directo y lo más fácil que podamos ver, pero vamos, yo dudo bastante que vayan a funcionar. Me pasa Raúl, que es un oyente de Getafe en Madrid, me pasa una noticia ayer y me dice que, aunque no es de Podemos, podría cualificar como podenoticia. La noticia dice textualmente, a ver, os la leo. El titular de noticias es del periódico Crónica Global, que es un periódico de Barcelona bastante bueno, por cierto. Pues dice, la cupaire, que es como los cuperos, no la cupera, Ampurdanés defiende el derecho a follar cuando y como se quiera. Y bueno, ¿esto cómo se come? Pues os cuento un poco. La noticia cuenta literalmente. Dice, Mar Ampurdanés dio la sorpresa ayer casi al final del mitin alternativo organizado por la CUP tras la manifestación independentista de la Diada. La activista, que intervino junto a la portavoz de los antisistema en el Parlamento catalán, Ana Gabriel, hizo una severa proclama contra el capitalismo durante su intervención. Bueno, esto era previsible. También quiso animar a los catalanes, dijo que será la valentía de todo un pueblo la que hará convertir en un éxito el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Bien, pues tras su alusión al coraje de los ciudadanos, por alguna razón que no llegó a explicar, defendió el derecho de los catalanes a, y abro las comillas, follar cuando queramos y como queramos, lo que fue aplaudido con entusiasmo por los asistentes al acto de la izquierda radical independentista. Pues bien, Raúl, yo creo que valdría como podenoticia, pero también como con noticia mierder o como pim pam propuesta. Es una pim pam propuesta, pero muy pim pam, especialmente pim pam. Aunque eso sí, entiendo que Mar Ampurdanés se refería al sexo con amor, solo, y no al mercenario, a ese de las samaritanas del amor que cantaba José Luis Perales hace ya muchos años. Esta Mar Ampurdanés es todo un personaje o toda una personaja, es una niña rica, literalmente. La propia Crónica Global llevaba hace un mes y pico el chalet en el que vive, o en el que viven sus padres, desde luego, no sé si llega a seguir allí, con una fotografía, un lugar estupendo, magnífico, una piscina preciosa con suelo de madera, y demás, en uno de los pueblos de los alrededores de Barcelona más caros. Los que sois de allí, pues lo conoceréis. A los que no somos tanto, pues nos suenan un poco raros. Se llama Palau Solità i Plegamans. Bueno, pues que es de los que más renta per cápita tiene de Cataluña. Su padre trabaja en una farmacéutica prestigiosa y no debe ir manco de sueldo, quiero decir. Bueno, pues con esto yo creo que ya vamos entendiendo de qué iba el mambo que prometían los de la CUP hace unos días. En fin, lo decía ayer en Twitter, esto es la sobredosis de hormonas, porque Mar Ampurdanés tiene 21 años, que bien, benditos 21 años, ¿quién a esa edad no ha estado con estas cosas? Porque no lo decíamos en público. Bueno, pues como el programa va de risas hoy, es decir, ha devenido humorístico, tengo una llamada de Nacho y Juan, que me llaman a Dubis, me llaman los dos, que me comentan lo siguiente. Y te queríamos preguntar, viendo el éxito que está teniendo tu programa de iVoox, si tienes pensado hacer alguna colaboración con Federico o algún programa de estos con el que compartes cierta ideología y demás. Y por todo demás, enhorabuena por el programa y sigue así. Un abrazo. Y enhorabuena por el programa, Fernando. Por Federico entiendo que os referís a Federico Jiménez dos Santos. Pues no me lo he planteado. Pero vamos, ellos estoy seguro que tampoco se lo han planteado. A ver, Nacho, a ver, Juan, yo soy un maldito en aquella casa. No sé si lo sabíais y si no lo sabíais, pues ya os lo cuento yo. Para que os hagáis una idea, mi nombre no puede figurar ni en las noticias, ni en las páginas del periódico. Se parece, no mi nombre de pila, que es relativamente común, Fernando, todavía en España, pero
pero sí mi nombre seguido de mis 2 apellidos. En fin, no hace falta que te diga mucho más. Con esto creo que, que queda más que respondida esta pregunta que tenéis, esta cuestión que tenéis. Bueno, tengo otra nota de voz, esta vez ya seria, que viene de Francisco, que es un oyente de Lugo, y que nos quiere contar un viaje a Corea del Norte, a raíz de que se echó una novia coreana, eso sí, del sur, y hicieron un viaje que a mí, sinceramente, me gustaría hacer, que era sería cruzar la frontera, que no he hecho nunca, pero que sí que me gustaría hacer, cruzar la frontera a Corea del Norte y poder ver ese país con mis propios ojos. Bueno, pues Francisco sí que lo ha hecho y estuvo hace unos años allí y nos quiere contar una pequeña anécdota. Cuando nosotros entramos en el país nos pusieron 5 guías. Bueno, 5 guías, uno era conductor, cada uno tenía su función. De esos 5, 3 hablaban español. Y había una guía, una chica, a la que el régimen le permitió estudiar español en Cuba. O sea, era la única que había salido del país, ¿no? Había otro que hablaba español un poco así roto y él decía que le encantaría tener la oportunidad de estudiar español fuera, pero que no podía. Esta chica, la que estudió en Cuba, debido a estudiar en Cuba, tenía la mente mucho más abierta. Ya ves que Cuba no es que sea precisamente un sinónimo de libertad. Y lo que quiero decirte es que cuando esta chica estaba en privado con alguno de nosotros, o sea, sin que los demás guías estuviesen cerca, nos confesaba cosas. A mí literalmente me dijo que no aguantaba más, pero solo cuando se quedó sola conmigo, que no aguantaba más en ese país. Me dijo que allí todo es patriótico, que todo es propaganda y que le gustaría tener la oportunidad de irse fuera. Esta chica era una chica de confianza, de una familia de confianza del régimen. Un día, sin más, así como te lo cuento, parece la típica cosa que todo el mundo cuenta de Corea del Norte, pero yo la vi, esta guía desapareció. Desapareció. Y claro, nosotros preguntamos, ¿dónde está ella? A lo que nos contestaron, titubeando, y una cosa que totalmente falsa, que tenía problemas con el marido. Esta chica, un día después de que desapareciera sin darnos explicación cuando era la guía principal, vino, pero vino como cagada de miedo. Vino como ya cambio de chip. No volvió a hablar con nosotros en privado de nada. Venía como asustada, como que después de haber venido llorando, ¿no? Y el último día yo recuerdo que esta chica le susurró a un compañero mío, esto me lo contó después en el avión, ¿no? ¿Tienes alguna revista extranjera? Y había un compañero mío que tenía un ejemplar de National Geographic. Se lo dio a la chica miró a un lado, miró a otro, para que nadie o sea, como comprobando que nadie la mirase, y se la metió en el bolso. Esto siempre se me acordará. Pero lo que quiero decirte, Fernando, es lo que viene a continuación. Yo viajé con Viajes Pujol, que no sé ahora, pero en 2009 era la única agencia, era de las pocas en el mundo y la única, por supuesto, en España que tenía permitido el viaje a Corea del Norte. Y conmigo vino el dueño de la agencia, que era un señor viejo, catalán, muy entrañable. Cuando yo volví yo soy gallego, cuando yo volví a Galicia, escribí mi opinión en un foro de música independiente, sobre el viaje, y el dueño de la agencia, el catalán, lo descubrió, me llamó y me pidió que eliminase mi opinión. ¿Por qué? Porque en esta opinión yo hablaba de las experiencias que tuve con esta chica y de las cosas que me confesaba cuando estaba sola conmigo. Y me dijo, mira, Corea del Norte puede perfectamente llegar a tu comentario, traducirlo y que esta chica desaparezca. Así que, por favor, borra el comentario. Y yo tenía un comentario pues describiendo mi viaje a Corea del Norte y todas las peripecias que pasaron. Pues muy interesante, Francisco. Esto es algo que más o menos todos conocíamos, ya fuera por el documental o el reportaje ese que hizo Jon Sistiaga o por otros que han venido después. Hay uno muy bueno, hecho por un documentalista español, madrileño, para más señas, que se llama The Propaganda Game y que tenéis en Netflix por si queréis ver. Está estupendamente. Lo hizo además en lengua inglesa para que tuviese una distribución internacional más amplia, pero el programa está muy bien. Pero eso sí, la próxima vez hazme el favor de apagar el vibrador. O vamos a empezar a pensar que no haces caso a las recomendaciones de Maran Purdanés. En fin, ya se sabe. Bueno, pues nos vamos a ir, que se me está eternizando el programa hoy, se está pasando de su hora convenida, y vamos a irnos, como todos los días, con Pizarro. Nos vamos a ir con Cataluña hoy, en concreto con el tema este de la diada que comentaba yo ayer, sobre el número de asistentes. Los secesionistas comprometidos, los vistos en la diada, pretenden poner en un compromiso a todos los catalanes. No el de la independencia, sino el de la legalidad.
La independencia es un asunto sentimental y aventurero que consiste en jugarse la prosperidad poniéndola en manos de políticos corruptos, ineptos y sectarios a cambio de una comunión mística con la tierra. La legalidad es un asunto que consiste en jugarse la libertad y el patrimonio rompiendo el marco de convivencia. La guerra es un asunto que consiste en jugarse la vida para que persista tu forma de vida, pero de eso nadie quiere hablar. Ayer se oyó hablar a una turba de independencia y se oyó el mutismo de los catalanes ante la ilegalidad. La diada fue el quiero y no sé si puedo de los secesionistas y fue el no sé si quiero ni si debo de los catalanes. Al resto de los españoles nos toca esperar unas semanas a ver si razonan o se arroban. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, con esto ya hemos terminado la contra de hoy y me despido de vosotros hasta mañana.